Entonces, bienvenidas, buenos días, qué alegre que están por aquí. No, Hoy gracias por verla, que también ya te informa. sí, Eso es gracias, importante. gracias a Dios. Sí, usted mira ahí la. Sí, sí, sí. Si no, póngase por No, acá. aquí puedo ver bien. Si no, póngase por acá. Bueno, entonces ya vimos todo el canon de la Biblia en la sesión 9 y hoy vamos a ver el texto original. Ya anteriormente hemos ilustrado básicamente de que había un texto en hebreo, que es el original, el judío, ¿verdad? Y que luego, por el tema de que migran los judíos por distintas circunstancias históricas, por el exilio de Babilonia, todos los imperios que van abarcando toda esa ciudad, ese país, pues unos se van a otros países, otros se van con el imperio dominante, digamos Babilonia, luego Grecia, en el tiempo de Roma, pues acuérdense todos los lugares que abarcó el imperio romano, parte de Europa, de Asia y de África. Entonces, todo eso hacía migración, ¿verdad? Y entonces se desarrolla una traducción de la escritura hebrea. El texto hebreo, ¿se acuerdan? Se llama palestinense, de Palestina. Pero luego va a haber una traducción que se va a llamar la helénica, ¿verdad? O sea, la griega, la helenista. Bueno, entonces eso es lo que tenemos aquí como introducción. ¿Dónde están los originales de la Biblia, ¿verdad? Es lo que dice esta pregunta. No existen los originales autógrafos de ningún libro de la Biblia. Pero esto también es entendible. ¿Por qué no existe? A ver, ¿por qué no puede existir un original? ¿Por qué no puede existir un original de cualquier libro de la Biblia? Tal vez como usted decía, en la forma en que fueron escritos, era que tal vez eran papiros, Claro. Pergaminos que se han perdido. O que se arruinaban, y se tenían que transcribir, se tenían que volver a escribir. Entonces, lo que existió en un principio fue la tradición oral, y cuando se puso por escrito, cuando apareció la escritura, pues no apareció, ¿verdad? Sino que se fue desarrollando a través de los imperios y la necesidad de escribir. Es como que dijéramos nosotros, ¿dónde está el decálogo original ese que escribió Dios en las piedras? ¿Y dónde? No tenemos como el original, tenemos pues muchos dibujitos y muchas formas, pero la piedra esa que dice ahí Moisés. Pero lo mismo pasa con los escritos. Un original que como hoy, ¿verdad? Que digamos que el autor escribe o hace su escrito, digamos ahora tal vez en la computadora o antes en la máquina de escribir o antes a mano, pues ahí tenían todos sus originales, por decir así, que incluso hoy hemos visto que han descubierto muchos escritos, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Y entonces, que fueron encontrando y que vieron, escribían como en claves y cosas así, pero ahí están los originales, ¿cierto? Pero eso de la Sagrada Escritura no existe. Es como lo que está pasando ahorita, ¿va? Que ahora ya en los catálogos ya no agarran un libro, que puede decir el original, y ya todo es ediciones, ¿sí? O lo escrito tampoco ya es el original, ¿verdad? Son ediciones, sí. Porque dice quinta edición, sexta, eso quiere decir que ya salieron muchísimos. Y todavía en el libro, pero tú ya van a ganar. Sí, sí. Bueno, pues lo mismo pasa entonces, no existen originales autógrafos, o sea, es grafos, es signos de escritura, ¿verdad? Y auto de alguien que haya escrito. Incluso, fíjense ustedes, las cartas de Pablo, Pablo sí las escribió y la original la mandó a Corinto, pero ¿qué pasó después? Que esa carta pues fue transcrita de muchas formas para que las tuvieran las demás comunidades.
Entonces, ¿dónde se quedó la original de Pablo? Pues entre el viaje, de hecho, en la carta a los Corintios, habla Pablo de que hay 2 cartas a los Corintios más, que no las tenemos en el Corpus Paulino, y que hace mención él en las cartas, que la última carta que mandé, no la tenemos. ¿Verdad? Quiere decir que en todos esos procesos, pues se pierden, se van, tanta cosa que pasa. Bueno, a través de los siglos se fue recopilando, se fue teniendo, pues, por escrito, pero de pronto ya tal vez no el original. Bueno, eso es lo que dice aquí. No tenemos eso. La explicación es muy sencilla. Los soportes donde se escribieron eran frágiles. Un papiro, un pergamino, una tinta. Sí. Una tinta vegetal. No había imprenta, no había hoja. Y todo, sí. Humedad del tiempo. Incluso los papiros que se encuentran o los rollos que se encontraron en Qumran son trocitos, pedacitos que se fueron desintegrando. Entonces, es muy claro que el lugar donde lo escribían eran frágiles, perecederos. Pero hay copias muy antiguas, por lo que decíamos, ¿verdad? Porque se iba transcribiendo, se iba poniendo por escrito, pero también ahí es donde tenemos las distintas dificultades, porque si había tantos los signos, que eran signos los que habían sin vocales, no había vocales en el hebreo, entonces vemos un signo, una polía, que haya quitado un pedacito, entonces ya venía como la interpretación de la geógrafa, ¿verdad? ¿Qué será esta palabra? Ya ponía en el contexto, pero de pronto no es. No se acuerda si cuando uno escribía a máquina encontraba una hoja y si tenía un oído y una palabra pensaba que era una tilde, una cosa así, se pasaba muy bien. Entonces, eso lo tenemos, dice, el uso del papel para soportes de la escritura tal como la conocemos hoy es un invento relativamente nuevo, no es tan antiguo. Vale la pena dar un vistazo rápido a todos esos procesos históricos. Acuérdense que sí hemos ido hablando de ello desde el principio, ¿verdad? Para entender por qué no existen los originales. Y los primeros vestigios que tenemos han llegado desde... Hay que recordarse que los primeros imperios fueron los del área de digamos, Babilonia, lo que se llaman los sumerios, ¿verdad? Y que ellos fueron Egipto, Nínive, que era Babilonia. Sí, eran grandes ciudades, ¿verdad? Sí, la Mesopotamia. Sí. Entonces, todos estos eran los primeros que tuvieron escritura en torno, dice, 3.500 años antes de Cristo. O sea que no es tanto, ¿verdad? Es realmente relativamente cerca. Aquí tenemos, ahí tenemos al Papa Benedicto, que está viendo pequeños trocitos que se encontraron, ¿verdad? Del año 175 después de Cristo. Sí. Y es una copia antigua, ¿verdad? Pero copia, no es una original, es una copia más antigua de las que existen fragmentos de los evangelios de Lucas y de este papiro, dice, el papiro llegó a las manos de esta persona, Frank Hanna III, un hombre de negocios de Atlanta y en Georgia, y pudo comprar el papiro antes de que fuera subastado y regalarlo en enero de 2007 al Santo Padre. O sea, el 2007 es Benedicto XVI, que está de Papa, ¿verdad? Como presente para la iglesia. Entonces, aquí en la página 95, tienen ustedes... Aquí no huelen. No sé. Bueno, entonces vemos la parte sumeria de la escritura, 3.500 antes de Cristo, los asirios, babilonios, escribían en tablillas de arcilla. Entonces ahí se ponían los signos con punzón, ¿verdad? Que dejaban la marca, ¿verdad? Como cuando están haciendo como
un trabajo manual, ¿verdad?, de arqueología. Luego los egipcios, en torno del 3000 antes de Cristo, que utilizaron un material más barato y más práctico. Hablamos del papiro, ¿verdad?, las fibras de la planta, ¿verdad?, que luego tenían un proceso, le ponían almidón, bueno, y después pues las iban secando al sol, y luego pues para que poder escribir con la tinta también vegetal. Todo esto lo encontraban en las costas fenicias, este material para la escritura. Luego en tiempos después, en el siglo II antes de Cristo, porque aquí estamos en el siglo IV, el siglo III, el siglo II antes de Cristo, los hebreos van a conocer a través de los persas un material más consistente, pero más caro. ¿Se acuerdan? Las pieles de los animales que habíamos visto, que las curtían, las preparaban. Pero imagínense que ahí vimos el proceso, ¿se recuerdan? Que cortaban las partes porque tampoco no se podía sacar de la pierna o del cuello, de la cara, sino que era así, imagínense, solo la parte del cuerpo y tenían que, por eso era un material caro, aparte de costoso, tenía un proceso mucho más largo. Y entonces dice, pues ahí es donde los palestinos empezaron a utilizarlo, lo aprendieron a través de los persas. ¿Pero por qué? Porque aquí es donde ustedes tienen que acordarse de esos imperios. Estuvo primero el imperio babilonio, que se los llevó al exilio, ¿se acuerdan? Sí. Y después Ciro de Persa fue el imperio que dominó a los babilonios y que los regresó a ellos a Palestina. Y entonces toda esa influencia, eso se llama un aprendizaje pues como global, como lo que la humanidad va aprendiendo a través de estos movimientos de imperios, ya sea que se quedan en las tierras o se los llevan, pues es un sincretismo, un aprendizaje de culturas que se van transmitiendo. Y aquí lo dice con claridad, que ellos lo van aprendiendo de los persas. Y ese es el Pérgamo, ¿verdad? Luego dice aquí que Pablo, cuando escribe la petición de Pablo a Timoteo que lleve sus libros, en especial los pergaminos, y es que ya estamos viendo que ya está utilizando este material. Luego las hojas de papiro y pergamino en su caso se unían. ¿Se acuerdan que vimos eso? Cómo se iban uniendo cada uno y iban formando un cuadernillo, ¿verdad? Esos son los que se van a llamar los códices, ¿se recuerdan? Que se formaban, primero eran unos rollos grandes, pero luego cuando eran demasiado grandes se iban haciendo como cuadernillos. Y ese fue el soporte que va teniendo la escritura. Entonces, no debemos sorprendernos porque no haya un material original. Aquí tienen ustedes, sí, ahí tienen ustedes el papiro, ¿verdad? Bodmer, que es evidentemente, es una evidencia tangible de los evangelios como circularon en las primeras comunidades cristianas. Miren, sumamente frágiles, ¿verdad? Y habían sido compuestos antes del siglo IV y redactados en la forma que conocemos. Luego tenemos aquí lo que acabamos de ver, los primeros vestigios de la escritura, miren ustedes en piedra, ¿verdad? En arcilla. Esa se llamó escritura cuneiforme. ¿Sí? Luego tenemos la otra, que la tenemos aquí, la del papiro, ¿verdad? Ya esto también ya lo habíamos visto, ahí vimos la planta y vimos cómo se desarrollaba y vimos aquí todo esto con los egipcios, pero ellos ahí lo hacían ya en las paredes. Todavía lo hemos encontrado grandes, bueno, sí, todas esas realidades que van explicando cómo fueron las culturas en ese tiempo. Y luego lo que decíamos de los hebreos que van conociendo a través de los persas el uso del pergamino, o sea la piel de ovinos, de ovejas, ¿verdad? Curtidas y pulidas. Y la palabra pergamino viene de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo. Entonces, estos fueron los soportes donde se escribieron las Sagradas Escrituras.
y como ustedes se dan cuenta, eran sumamente frágiles. Por eso los manuscritos autógrafos de los libros de la Biblia se han desintegrado. Y por eso, cuando se habla de originales, se refiere a las lenguas en las que se fueron escritos. Sí, pues, no es en sí el texto, ¿ah? No. Se habla, lo que decíamos al principio, que era del hebreo originalmente, al menos los de la Sagrada Escritura, y luego las traducciones del hebreo al griego. ¿Verdad? Surge entonces una sospecha. Si no tenemos ningún original de ninguno de los libros de la Biblia, ¿qué tan seguras son las copias y las versiones que hoy tenemos? Bueno, primero, antes de leer cualquier cosa, tenemos que recordar lo que ya hemos ido estudiando. Y ya vimos, pues, que en primer lugar, lo que hubo fue una transmisión oral. Ya desde ahí tenemos el problema, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si la transmisión oral es veraz o no? Porque en la transmisión oral, pues se puede añadir, quitar, cuánta cosa. Primero, la transmisión oral. Luego que no fue de solo un idioma, sino que tenemos muchas culturas. Además tenemos muchos siglos, no fue en una misma generación, por decir así. Estamos hablando, no estamos hablando de nada escrito. Estamos diciendo que lo que se escribió fue una recopilación de tradiciones orales. ¿Sí? Se recopilaron esas tradiciones orales. Y eso lo estudiamos al principio, ¿se recuerdan? Cuando veíamos la tradición yavista. ¿Qué vimos de la tradición yavista? Pues vimos de que era una tradición muy primitiva que cuando hablaba de Dios utilizaba formas humanas para hablar de Dios. Antropomorfismo, ¿se acuerdan? Sí. Entonces vamos a encontrar esa tradición cada vez que hoy leemos que Dios se enojó, que Dios castigó, que Dios se arrepintió, que la ira de Dios, pues estamos hablando de una tradición yavista. Sí. Luego cuando vemos, por ejemplo, José, que tuvo sueños, tanto José del Génesis como José de María, el papá de Jesús, pues vemos que también es una tradición elohista, a través de sueños, de elementos. Esas eran tradiciones orales. La zarza ardiendo, la nube, vemos también en la ascensión, una nube tapa a Jesús. Bueno, la nube es la presencia de Dios, según la tradición elohista. Cuando vemos el tema del culto, tradición sacerdotal. Y la deuteronomista, cuando vamos actualizando las interpretaciones de la Sagrada Escritura a nuestra realidad actual. Entonces, todo eso que eran tradiciones orales, se recopilaron y se pusieron escrito. Tenemos el primer paso, ¿verdad? O sea que no solo es cómo podemos saber que las copias y las versiones que tenemos son las verdaderas. Bueno, primero tenemos que entender que lo que se recopiló fueron tradiciones orales. Y que en la Biblia, que lo vimos perfectamente, vimos Génesis 1 y Génesis 2, que las dos hablan del origen, son dos tradiciones diferentes, y vimos que ahí no esconden ningún tipo de diferencia, ¿verdad? Porque están escritas las tradiciones tal como las recopilaron. Entonces, ya ustedes tienen una idea de qué respuesta hay aquí. ¿Cómo es eso? Que uno lee, pero como uno mira la secuencia, no se da cuenta de todo lo que ha pasado para poderla seguir, ¿verdad? Porque usted decía, los géneros literarios, no los entendemos. Solo leemos la palabra de Dios, pero cuando uno vaya estudiando, como que va entendiendo cómo se fue formando, ¿verdad? Escribiéndola, ¿verdad? Y es como decía en el curso anterior, espero que cuando nosotros estamos estudiando la Sagrada Escritura, estemos tomando en cuenta que estamos hablando de la vida,
porque lo que sucede en la Sagrada Escritura es lo que nos sucede a nosotros. Porque la Sagrada Escritura es como un manual, como una referencia, donde nosotros vemos que otros personajes experimentaron a Dios, pero lo importante es que lo experimentemos nosotros. No que nos quedemos con la boca abierta porque lo experimentó Abraham, Moisés, y que, ay, sí creemos en él, pero y nosotros aquí, sin esa experiencia. Esa es como una guía, por eso dice, luz para mis pasos, luz para mi vida, para mi camino. ¿Cómo ese texto me ilumina la realidad que estoy viviendo hoy? Porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que yo crea que Pablo experimentó a Jesús resucitado y que todo lo que pasó su vida y todo lo que... Ay, sí, yo creo eso, pero yo no tengo la experiencia del resucitado yo en mi vida, pues qué bueno para Pablo, pero la que lo tiene que experimentar en el activo, presente, en la historia, soy yo. Y la experiencia de Pablo me tiene que ayudar a mí a captar que eso que él vivió es vivible, que yo lo puedo vivir también. Y de hecho, ver los signos que él tuvo para darme cuenta que esos mismos signos yo los tengo. No necesariamente que me voy a caer del caballo porque no ando en caballo nunca. También Pablo no andaba en caballo. No es exactamente ese signo, ¿verdad? Pero que voy a tener experiencias donde prácticamente me voy a quedar confundida en lo que yo entendía o creía. Pues ahí está la presencia de Dios. O sea, cuando nosotros estamos estudiando Sagrada Escritura, estamos estudiando sí cómo se formó todo esto está muy bien, pero está muy bien para que yo luego entienda en mi vida todos los procesos que estoy teniendo, porque de lo contrario no tendría ningún sentido. Y por eso, si yo no tengo ningún original escrito, pues yo entiendo todo el proceso histórico que se ha dado de eso, pero eso no es lo básico. Lo básico es lo que al final de cuentas, el hilo conductor que se va revelando, que es la presencia de Dios activa en la historia, que se refleja en lo que yo vivo, en esa presencia viva en mi historia. Y entonces yo voy viendo las distintas etapas hasta Cristo. Entonces por eso dice aquí que la Biblia ha permanecido viva, porque está hablando de la vida de las comunidades. No está hablando de las ideas ni de los pensamientos, porque no es una filosofía, es una realidad. O sea, Dios está presente en nuestra historia. Por eso dice que permanece viva en las comunidades judías y cristianas. Y obviamente las del siglo antes de Cristo, después de Cristo y siglo XXI, como nosotros, porque si no, no tendría un sentido. Entonces, los copistas siguieron fielmente las fuentes. ¿Qué significa fielmente? Significa con todas las limitaciones que hemos visto, ¿verdad? Porque si un pedacito se rompió y yo no encuentro la palabra completa, pues yo trato de en contexto ir captando lo que ahí se puso, ¿verdad? De esa fidelidad se trata, ¿verdad? No se trata de una fidelidad, pues como que esto está impreso exactamente como se escribió. De las fuentes originales, que ya dijimos que las fuentes originales no fueron escritas, fueron orales, ¿verdad? Pero aportaron aquí y allá ligeras aclaraciones que terminaron por formar parte de un texto. Entonces, muchas veces esas aclaraciones son las que vamos a tener en las notas de pie de página de la Biblia, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos en el texto, muchas palabras en el idioma hebreo, pues no tenían una traducción exacta al griego, y menos a nosotros ahora al castellano, o a cuántos idiomas se ha traducido. Entonces se ha ido pues como aclarando, se ha ido como buscando la terminología más adecuada a ese idioma. Además, también tenemos que tomar en cuenta otra realidad que encontramos en la escritura, que como ya vimos en las sesiones anteriores, el ser humano no queda anulado en sus capacidades humanas,
sino que al contrario, esas capacidades son como habilitadas para recibir la inspiración o la revelación que está transmitiendo Dios. Entonces, el ser humano hace uso de su idioma, de sus costumbres, de su lenguaje, porque de la manera como él cuenta las cosas, hace uso de eso. Y eso es lo que se pone por escrito. Por eso dice fielmente a las fuentes. Porque si dice que Moisés vio la zarza ardiendo, pues es la zarza, pues puso la zarza, así venía, no puso un pino o un rosano, la zarza porque eso fue lo que había en el desierto, porque eso fue lo que le llamó la atención, porque eso forma parte de la cultura, pero nosotros aquí, pues no tenemos una zarza. Tal vez en la parte de Zacapa vemos esos como chiribizas o cosas así, ¿verdad? Por la tierra árida. Realmente no. En fin, todas esas cosas nosotros las tenemos que ir como sopesando para la comprensión del texto. Entonces, cuando dice que siguieron fielmente las fuentes y aportaron aquí y allá ligeras aclaraciones, y llegado el texto a como lo tenemos hoy, pues ya vemos todas esas realidades, más que dificultades, son realidades de la vida, ¿verdad? Y luego dice aquí que aunque las escrituras judías fueron copiadas a mano, eran extremadamente fieles copias de las copias, ¿verdad? O sea, eran copias, las copias, porque ¿cuánto tiempo podía durar? ¿Cuántas generaciones? Los judíos tenían un sistema fenomenal de escribas, quienes desarrollaron métodos intrincados y rituales para contar letras, palabras, párrafos, para asegurarse que no cometían errores de copiado. Estos escribas dedicaron sus vidas enteras a perseverar o preservar la exactitud de los libros santos. Un solo error de copiado requería la destrucción inmediata de todo el rollo completo. O sea, seguían leyéndola, releyéndola para ver si estaba exacta la escritura. Sí, pero imagínense ustedes, ¿verdad? Bueno, cuando estamos hablando del papiro, pues, pero cuando ya estamos hablando del pergamino, pues ya no era un rollo completo, ¿verdad? Ya eran como páginas, por decir así, porque se recuerdan que como cortaban las esas hojas de doble oficio, pero para todo, que son así. Y entonces se fijan que había otra característica también del pergamino que decía que se podía usar de los dos lados, del verso al verso, ¿verdad? En cambio, el papiro no, porque como era más liviano, no podía escribirse en el anverso de la. Y también dependía de la tinta que usaba, ¿verdad? En ese tiempo. Sí, todo eso, pues hay que ver que fue un proceso. Que cuando se habla de inerrancia, cuando se habla de fidelidad, cuando se habla de inspiración y de revelación, acuérdense, no necesariamente se está hablando de la forma literaria. Hay un hilo conductor que es el que nosotros debemos captar, que es justamente donde Dios se revela quién es Él y cómo es Él, y ahí sí que no hay falla. No hay falla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hagamos un análisis de un texto, digamos el de la zarza. O sea, ¿qué es lo que presenta la forma literaria? La escena. ¿Qué es lo que presenta? Presenta, en primer lugar, si yo me pongo a razonarlo, voy a darme cuenta de dificultades, porque está en el desierto, pero está pastando el rebaño. ¿Y cómo está en el desierto pastando el rebaño? Si el desierto es desierto. Exacto. O sea, ¿dónde hay pasto? Pero como la película le presenta uno que tiene un monte. No, pero es que es para que ustedes vean que ahí no puede estar lo revelado. Ahí no puede estar lo revelado. Lo revelado es justamente lo misterioso, no de la escena completa, sino de la zarza
Es un arbusto reseco que está en el desierto, que está ardiendo en fuego, pero que no se consume. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es que lo miró en un ratito, sino que quiere decir que pasó media hora, 1 hora, 2 horas, pasó viendo y digo, ¿y qué le pasará a eso? Eso no se quema, y todo el rato que lleva aquí algo tiene que estar pasando ahí. O sea, eso no lo dice el texto, pero eso yo me puedo dar cuenta de que no fue que solo vio que estaban pasando y vio, no, sino que fue algo que le llamó la atención. Y entonces, cuando le llama la atención, entonces se acerca. Cuando se acerca, tiene la experiencia, y se pone una voz, pero no necesariamente hubo una voz, ¿verdad? ¿No te parece en este lugar que tuvo la misma experiencia? Esto no es natural, esto no es humano, esto es como uno, cuando uno ve, por eso digo, estamos hablando de la vida, porque en la vida pasan cosas así. Esto no pudo haber salido de otra forma, esto solo es Dios, ¿o no? Pues igual. Igual cuando él vio esa experiencia y dijo, esto es solo Dios, este lugar es santo, no puede ser de otra forma. Y entonces ahí hay una experiencia de esa realidad y una misión y un envío. Ahí es donde vemos lo revelado. ¿Y qué es lo que vemos como revelado? Que Dios elige, que Dios envía con una misión para darse a conocer a unos destinatarios. Y eso es lo mismo que encontramos hasta el día de hoy. Somos elegidos, somos enviados a que otros para que conozcan el rostro de Dios. Las comunidades existen para eso, para dar a conocer a Jesús, para dar a conocer a su persona. Entonces, va ligado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros encontramos ahí es la revelación. Ese es el hilo conductor. Entonces, ¿quién eres? Claro, que Dios, si está en un ambiente politeísta donde hay tantos dioses, que Dios es el que está hablándome. Eso, nosotros también podemos decir, esto es idea mía, es mi imaginación, esto es de Dios o no es de Dios. ¿Lo decimos o no? Y ha pasado uno. Cuando Sí. uno oye que dice, no lo hagas. Bueno, ¿Quién le habló a uno? Se lo dice el Señor. Entonces uno experimenta esa realidad, esa presencia, y uno se pregunta, ¿pero esto es de verdad? ¿Es Dios el que me está hablando o yo me lo estoy imaginando? Ayer me lo decía un sacerdote a mí, mire, yo quiero saber si soy yo el que estoy como empeñado en hacer esto o es Dios el que quiere que yo lo haga. Entonces, ahí tenemos esa disyuntiva de quién eres. Sí, que yo tuve una experiencia así, antes que me diera COVID, Ajá. mi hermana me dijo, mañana llego, pero me había dicho que su hijo se sentía mal, y esa mañana, que no vaya, cabal, yo iba a misa, que no vaya, no es tu hermana. Pero yo seguí en misa, cuando recé estaba mi hermana, solo pegarme COVID, y bien, me dijo, que no vaya, no es tu hermana. Pero como uno a veces no hace caso, y digo, tal vez a Moisés, ahí sí Moisés, sí, como usted dice, va. Lo que pasa es que nosotros, ahí está narrado de esa manera, escenificado, pero nosotros donde nos tenemos que quedar es la revelación. ¿Quién eres? Y la revelación, soy el que soy. ¿Qué significa? Es una esencia, es una realidad. Ahí la estaba viendo, no cambia, está así, no consume, no se acaba, ahí está fuerte, viva, fuente, origen. Ahí hay muchas realidades de esa esencia que aún siendo fuego, no destruye. Fíjense qué bonito es. Siendo fuego, no destruye, no consume. Y al mismo tiempo purifica. ¿Por qué? Porque él entra de una manera y ya sale con una visión diferente, purifica. En fin, ahí hay una revelación muy profunda, que no es solamente que el azar se está barriendo y que no, hay mucho que dice ahí y que uno tiene que entrar en la escena y captar ese hilo. Ahora,
eso que está ahí escrito, obviamente fue transmitido oralmente. ¿Qué tanto se ponía en lo oral? O más o menos. Bueno, el escritor cuando escribe, no solo viendo la necesidad del material que iba a utilizar, pues se centra fielmente al relato. Lo ilustra, lo escenifica, pero de la manera sobria, ¿verdad? Porque tal vez oralmente hay mucho más que decir, ¿verdad? Como lo estoy diciendo yo ahorita. Pero entonces se queda y donde uno tiene que ir viendo, entonces, es ese hilo conductor. Es ahí, es una revelación, porque Dios se está dando a conocer como esencia, como una realidad que es y que está y que no cambia por lo que es y lo que está, no cambia. Entonces, es lo mismo. Cuando decimos, por ejemplo, Jesucristo ayer, hoy y siempre, estamos diciendo lo mismo. Jesucristo es y está, como estuvo ayer, como está hoy y como va a estar siempre. Entonces ahí encontramos una revelación que perdura hasta mí, ¿verdad? Pero la tradición oral y escrita, pues puede ser diversa en cuanto a su idioma, en cuanto a su cultura, en cuanto a su lenguaje, pero yo debo de captarla en cuanto al hilo conductor, que ese entonces no cambia, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, algo interesante, ¿verdad? Muchas veces a veces ni se imagina y puede hasta explicarle a otra persona, ¿verdad? Porque a veces a uno le preguntan. Entonces, lo que nos toca a nosotros es cotejar, o sea, comparar los escritos. Y se acuerdan que uno de los primeros trabajos que dejamos en el curso era que ustedes leyeran Génesis 1 y Génesis 2 y que ustedes vieran lo que era similar, lo que era diferente. Y entonces para ahí eso se llama cotejar, ¿verdad? ¿Qué es igual? Pues igual que el que creó es el mismo. Ahora, ¿cómo creó? Había diferencias. Uno decía de una manera, pero eso no es, eso es como el género literario, la forma de transmitir esa creación. Pero el punto de revelación, el punto clave de revelación es que el creador de todo es uno solo, es el mismo, tanto en Génesis 1 como en Génesis 2, es el mismo. Lo único que en Génesis 2, pues hacía las cosas, una tradición ya vista, y en el Génesis 1 es una tradición sacerdotal, solo con decirlas que. Pero si nosotros vamos a misa y nos damos cuenta que en el rito sacerdotal, también el sacerdote solo con decirle al Padre que envíe su espíritu y que transforme este pan y este vino en el cuerpo, se hace. Eso fue en Génesis 1, eso es en una Eucaristía. Hoy, completo. ¿Sí? Sí, no cambie, va exactamente igual. Entonces, ese es el cotejo. Cotejar es lo que estamos haciendo ahorita entre los diversos manuscritos que tenemos hoy y que nos permite a menudo precisar el texto antiguo. ¿Cómo precisamos el texto antiguo? Pues ya lo dijimos, cuando utiliza formas humanas para hablar de Dios, es muy antiguo. Cuando utiliza elementos, fuego, viento, es algo que ya pues trascendió un poco. Ya hay una fe más clara, ¿verdad? Que Dios no es un humano gigantesco, sino que ya lo vemos como algo diferente. Y luego entrar en el rito, pues ya vemos la presencia de Dios a través del culto, la expresión de la fe. Entonces vamos encontrando lo más de la meditación. ¿Cómo van aquí? ¿Vamos bien? Bueno, aquí ya vamos entonces por la página 96, donde dice que los manuscritos hebreos más antiguos, bueno, ya lo habíamos visto, de los que se disponían hace un siglo, eran del siglo X después de Cristo, 1896. Se descubren en una cámara de la sinagoga del Cairo, llamado Genisat. Eso lo tienen en la 96. Donde se almacenaban los manuscritos bíblicos que ya no servían para el uso litúrgico.
unos 200.000 fragmentos, entre los cuales destaca por su importancia un texto manuscrito hebreo del libro de Eclesiástico, del que hasta entonces solo se conocía la traducción griega. O sea, han encontrado pues pequeños trozos, ¿verdad? De papiros y que lo tenían eran del siglo 6 y 7 después de Cristo, pero encontraron unos más antiguos. Y así surge esa sospecha que habíamos visto, ¿verdad? Cómo tenemos claro si lo que nos llega es auténtico. Y ahorita todo lo que vimos era esto, la importancia del hilo conductor y del mensaje revelado. Entonces, luego en esta página 96 tenemos los copistas. Dado que los copistas perseguían transmitir fielmente los testimonios, aquí lo tienen en esta página, ¿ya lo encontró? Sí. Perseguían la misma meta, transmitir fielmente los testimonios del pasado para alimentar la fe. Es que de eso se trataba, fíjense, de conocer a Dios para acercarnos un poquito a saber cómo actúa, a saber cómo es su naturaleza, cómo procede, sus procedencias, ¿verdad? Y todo para alimentar la fe de los contemporáneos. Entonces eran escrupulosamente fieles y lo esencial de los textos está bien establecido, pues las alteraciones son mínimas. O sea que sí hay alteraciones. ¿Cómo se ve, por ejemplo, que hay alteraciones? Se ven las traducciones. Hoy que, por ejemplo, el estudio de los idiomas se llama filología. Entonces, hoy que estudian el hebreo original, el hebreo después con vocales, y luego el griego, el griego del pueblo, que fue con el que se escribió. Entonces, cuando se den los sonidos y se den las interpretaciones, pues muchas veces quienes le están explicando a uno dicen, mire, esto está traducido de esta manera, pero lo más seguro es que fuera de esta, porque va con el contexto y va con el hilo conductor del Antiguo Testamento, pero son mínimas. Hay algunos que por el sonido, que por distintas formas generacionales de entender una palabra, ¿verdad? A mí me pasó en la universidad, por ejemplo, el año pasado, creo yo, que yo hablaba de los gentiles. Sí, bueno, pues en el tiempo de Jesús, pues, bueno, no solo en el tiempo de Jesús, los judíos le llamaban a la gente que era politeísta o que no pertenecía a Palestina, les llamaban gentiles. Y entonces, o paganos, decía yo. Pero estos gentiles, pues, habitaban la parte de Grecia, bueno, entonces, texto geográfico, ¿verdad? Y una de las alumnas me dice, y yo creo que les estaba hablando de la cananea, que era una gentil y que le había pedido a Jesús que le ayudara con su hija, ¿verdad? Que la de los perritos. Sí, bueno. Entonces ella se queda pensando y me dice, pero mire, me dice, ¿por qué Jesús la trata así? Si ella es tan gentil. Ella estaba utilizando la palabra gentil de otra manera. Que ella era tan gentil, ¿por qué? ¿Por qué la trató tan groseramente? Entonces ella le estaba dando otra acepción a la palabra gentil, diciendo ella era como muy respetuosa o muy cuidadosa. Ya le vengo a explicar, y digo, no, es que eso no significaba gentil, formaba parte de las gentes, o sea, de gentes que tenían otras creencias, no que eran educadas, no sé. Pero vamos que eso ya es así, ¿verdad? Ya, por otro lado. Sí, entonces, bueno, tenemos eso ahí, ¿verdad? Entre las copias antiguas, seguimos en la página 96, de que disponemos de los originales de la Biblia, cabe mencionar, en el Nuevo Testamento tenemos este papiro Ryland,
año 120 a 130. Contienen algunos fragmentos del Evangelio de San Juan. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento existen dos códices muy importantes, el Vaticano y el Siniático, ambos del siglo IV. Estos siglos son después de Cristo, ¿verdad? Además tenemos el Alejandrino, el Efrén, el Besa, que son del siglo V. De la Biblia hebrea tenemos el Códice de Leningrado. Otros papiros importantes son Bodmer del siglo II y el papiro Vierdi del siglo III. Entonces vemos que todos estos papiros se encuentran en el Vaticano, tienen nombre, ¿verdad? Porque los nombres que van teniendo son de los que lo van descubriendo. Entonces que los, sí, como todo lo que van descubre, ¿sí? el universo, la Sí, realidad, sí. ¿Sí? Entonces todo eso lo tienen ustedes aquí. Luego nos vamos a la página 97 que tenemos las versiones. ¿Qué son las versiones? La de los 70, que es la alejandrina, que es la principal versión griega por su antigüedad. ¿Se recuerdan que vimos la alejandrina fue la griega, ¿verdad? Dice, se llaman versiones de la Biblia las traducciones hechas a otras lenguas, distintas a las que se escribieron en su origen, ¿verdad? Y luego aparte son las ediciones. Aparte son las traducciones. Ajá. ¿Cómo? Las traducciones. Lo que estamos viendo aquí primero son las versiones. Y después son las ediciones. Porque las ediciones ya son traducciones, ¿verdad? Y de estas traducciones ya es lo que hablamos, quinta edición, sexta edición. Por ejemplo, aquí vemos la Biblia de Jerusalén, préstemela por favor. En la quinta edición. ¿Ve? Ahí dice quinta edición. Sí. Y ya dice, por ejemplo, aquí dice revisada y aumentada. Y alguien me decía, pero ¿cómo que la revisaron y la aumentaron? Y no que no la pueden cambiar, no. Pero donde aumentan son en las notas de pie de página aquí, no en el texto, sino que lo que decíamos, la comprensión al estudio del idioma, cómo esta palabra se podía entender o no tenía traducción o por qué le hicieron esta traducción. Entonces dan ese tipo de explicaciones, ¿verdad? Entonces la primera fue entonces la alejandrina, ¿verdad? Fue la primera. La otra, ¿se acuerdan que se llamaba palestinense? Y las actuales ediciones de las diversas lenguas son traducciones de las distintas versiones que existen. Esto también lo explicamos en su momento. ¿Se recuerdan cuando dijimos que la traducción, bueno, la griega, la helenística, la traduce San Jerónimo al latín? ¿Se recuerdan? Esa se llama la Vulgata. Luego, esa Vulgata es traducida al alemán. Y más o menos se va haciendo cuando ya un poquito hay imprenta, que es el tema de Lutero. Y aquí fue cuando estudiamos en otra sesión la palabra Yahvé, que en alemán no existe la griega, y que existe el sonido de la Y en la J. Y por eso la traducción que ellos tienen es que. Entonces, esas son de las traducciones, ¿verdad? De las versiones. Esa versión griega tuvo una versión alemana. Y luego también fue traducción, ¿verdad? Yo he visto unas versiones, bueno, cuando he leído, ese Yahvé con H y ese Yahvé sin H. Pero ¿por qué se da? ¿Cómo Yahvé con H y Yahvé sin H? Yahvé, digamos, Y-A-H. Sí. Y uno no tiene esa H. Bueno, lo que pasa es que el original era en hebreo, tetagrama sagrado. Eran 3, sí, eran 4, teta 4 gramas, 4 signos sagrados. Y era en hebreo, pues, eran signos, ¿verdad? Que ya traducidos fueron Y, H, B pequeña, H.
Eran 4 consonantes. Eran tetagramas, pero eran signos, porque el hebreo era signos. Ya traducido, esos signos era Y, H, B pequeña, H. ¿Qué significa? Que no tenía sonido, porque no tenía vocales. Pero ya cuando le pusieron vocales, eso sonó Yahvé, porque le pusieron la A y la E, Yahvé. Y a esa tradición oral le llamaron Yahviste. Pero cuando se tradujo al alemán, resulta que el alemán no tenía la Y. Entonces el sonido de esa Y, de esa Y, es J. Entonces es J, E, H, B, H. Pero entre la B y la H, la A, Jehová. Aunque creo que ahí le pusieron 2 vocales, ¿verdad? O sea, le pusieron J, E, H, O. Bueno, esa no la he visto. No, pero no, ha de ser la O, ha de ir entre la B y la H. Sí, o sea, sí. ¿verdad? O sea, que ha de ser la J, E. Después va la H, O. Y después la B, A, H. Entonces, eso es lo que tienen aquí, las versiones básicas. Dice que la traducción debe ser fiel. Eso está en Dei Verbum, o sea, en Vaticano II, este texto que está aquí. Que dice que la traducción debe ser fiel al espíritu de la letra del original, para mostrar todo el resplandor de la palabra de Dios, aunque esté expresada en palabras humanas. Es lo que dijimos hace un rato, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta la cultura, el género literario, eso es expresado humanamente, ¿verdad? Pero tenemos que ser fiel al espíritu de la letra, o sea, lo que se transmite de revelado. Entonces, las versiones deben ser fiel al pensamiento revelado, al lenguaje también. De lo contrario, estaríamos ante una adaptación y no ante una traducción. Entonces, aquí tenemos bueno, para estudio estas dos, ¿verdad? Porque luego esta latinoamericana y esta Biblia de América y otras más que hay, sí se adaptan, porque se adaptan, por ejemplo, dice, con una función pastoral adaptada para jóvenes, adaptada para niños, que está adaptada en el sentido de que trata de mantener la misma línea, pero con un lenguaje como mucho más accesible a un joven, a un niño, o si se va a tener para una pastoral. Porque esa es la versión de jóvenes que tiene mi hijo, qué bonita, porque cómo se entiende. Es bien, y la de mi nieta de dibujitos, qué bonita. Sí, qué linda. Sí. No, y hay unas, por ejemplo, una alumna la vez pasada me pidió que le fuera a comprar la Loyola, que era para regalarla para una primera comunión. Era muy linda, pero casi todo era de láminas, ¿sí? Con muy poquitas letras. Sí, poquititas letras. Casi todas eran muy caras, muy bonitas. Es cara la de los niños. Sí, porque es toda ilustrada. Bueno, pues los dejo hasta aquí. Nos quedamos en la página entonces. 97. Y solo se conectó Marilú. Marilú, muchas gracias por estar por ahí. Paso la grabación. Espero que estén bien. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de mero Dios.